Te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a resolver un ejercicio de la plataforma HackerRank. En este caso vamos a resolver un ejercicio llamado el profesor enojado. Dice que un profesor de matemáticas discreta tiene una clase con estudiantes. Frustrado por la falta de disciplina de los estudiantes, el profesor ha decidido cancelar la clase si llega un número de estudiantes menor a un umbral que él decide. ¿Sí? Si hay menos estudiantes de los que están presentes cuando la clase inicia. Entonces, los tiempos en los que llegan los estudiantes están basados en números negativos si llegan antes de tiempo o positivos si llegan después de tiempo. Entonces dice, dado unos tiempos de llegada de los estudiantes y un umbral de los que atienden, determinar si la clase es cancelada. Entonces dice, ejemplo, n es 5, me imagino que es los cinco estudiantes, k sería el umbral y acá están los números. Entonces quiere decir, dice acá, los primeros 3 estudiantes llegan a tiempo. Es decir, el primer estudiante llegó 2 minutos antes, este estudiante llegó 1 minuto antes y esta tercera persona o estudiante llegó a tiempo. Pero esta persona llegó 1 minuto tarde y esta también llegó 1 minuto tarde. Llegó 2 minutos tarde. Entonces dice acá, los primeros 3 estudiantes llegaron a tiempo, los últimos 2 llegaron tarde y el umbral es de 3 estudiantes, o sea que la clase se va a dar. Los no positivos, los tiempos no positivos de llegada indican que el estudiante llegó antes o en tiempo. Y los tiempos de llegada positivos indican que el estudiante llegó tantos minutos tarde. Entonces, como decíamos acá, 1 minuto tarde, 2 minutos tarde. Complete la función profesor enojado o angry professor. En el editor de la parte de abajo debe retornar yes si la clase es cancelada o no, pues si no se va a cancelar. Entonces tiene los siguientes parámetros. K es el umbral de estudiantes o el mínimo de estudiantes y n es el tiempo en lo que llegan los estudiantes. Debe retornar un entero que diga yes or no. Bueno, entonces dice que la primera línea contiene el número de casos, luego cada caso tiene 2 líneas donde la primera es n, que es el número de estudiantes, y k es el umbral, y luego tiene los tiempos en los que llegan cada estudiante. Entonces dice que por ejemplo acá hay 2 casos. Entonces está este primer caso donde hay 4 estudiantes y donde el umbral para dar la clase es 3 estudiantes. Y luego tenemos otra vez 4 estudiantes, pero acá el umbral es de 2 estudiantes para dar la clase. Entonces dice que en la primera sí se cancela la clase y en la segunda no. Entonces dice, para el primer caso, donde se requieren 3 estudiantes, el profesor quiere al menos 3 estudiantes para dar la clase, pero a la hora que empieza la clase solamente 2 llegan a tiempo, que es -1 y -3, que llegó 1 minuto antes y 3 minutos antes. Pero la clase se cancela porque él necesitaba 3 estudiantes. Pero en el segundo caso, donde el profesor espera que al menos hayan 2 estudiantes cuando va a empezar la clase, 0 y -1 son personas, esta persona llegó a tiempo y esta llegó 1 minuto antes. Entonces como hay 2, la clase sí se da, o sea, no se cancela. Bueno, entonces el ejercicio está muy claro. Es un profesor, una persona muy, muy estricta, o se cansó de la impuntualidad de los estudiantes. Entonces él pone un número: si me llegan tantos estudiantes empezamos la clase, si no se cancela. Entonces, dependiendo de la cantidad que lleguen minutos antes, se da o no la clase. Entonces vamos a pensar en una solución. Bueno, ya entendemos el problema. Es saber si la clase se cancela o no basada en la cantidad de estudiantes que lleguen de acuerdo al umbral o al número mínimo que pide el profesor para dar la clase. ¿Qué tenemos de entrada? Tenemos el array con los números y tenemos el tiempo umbral. ¿Qué tenemos de salida? Retornar sí o no, si la clase se da o no. Listo. Ahora vamos a pensar cómo podemos solucionar el ejercicio. Entonces, a mí lo primero que se me ocurre, existen muchas soluciones, pero una que se me ocurre en este momento es recorrer el array para saber cuántos estudiantes llegaron antes de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición en la que un estudiante llega antes de tiempo? Que el número sea menor a 1, o sea, que sea 0 o un número negativo, porque eso indica que esa persona llegó a tiempo. Entonces, que sea menor a 1 o que sea menor o igual a 0, ¿sí? Cualquiera de las dos condiciones. Entonces, a mí lo que se me ocurre en este momento es recorrer los elementos del array y hacer una condición donde preguntemos si ese numerito es menor a 1. Si es menor a 1, pues como ahí están garantizando que dan números enteros, pues si es menor a 1 es 0 o es negativo, entonces ahí estamos garantizando que son
estudiantes puntuales. Y después de que tenemos esos estudiantes puntuales, lo que podemos hacer es simplemente otro condicional por fuera del ciclo, donde vamos a preguntar si la cantidad de estudiantes es menor al número de estudiantes o de umbral que pide el profesor. Entonces, por ejemplo, como daban en los ejemplos de abajo, si la cantidad de estudiantes es menor al número de estudiantes que se pide, se cancela la clase, o sea, devolvemos un yes. Pero si no, pues devolvemos un no. Entonces, por ejemplo, si la cantidad de estudiantes puntuales de esos dos ejemplos que dan abajo, en el primero la cantidad de estudiantes puntuales era 2, pero el umbral era 3, como 2 es menor a 3, pues entonces sí se cancela la clase. Y en el siguiente ejemplo, como si es igual, son 2 que llegaron temprano y son 2 que pide el profesor, como no es menor, sino que es igual, entonces no se cancela la clase. Entonces vamos a, bueno, en el subline, como les decía, vamos a hacer un ciclo. Entonces vamos a crear una variable para contar los puntuales. Vamos a hacer un ciclo for para recorrer el array que nos dan. Y dentro del ciclo for vamos a hacer una condición para preguntar si el array en el índice i, cuando esté recorriendo, es menor a 1. Entonces ahí vamos a saber que son estudiantes puntuales más. Y al final simplemente hacemos la condición de si puntuales es menor al número de estudiantes del umbral. O sea, acá el umbral. Listo. Entonces si sí, pues respondemos que se cancela la clase, y si no, pues respondemos que no se cancela la clase. Entonces vamos a poner esto en práctica en la plataforma HackerRank. Entonces tenemos JavaScript. Vamos a completar, acá está la función. Entonces, como decían, K es el número es el umbral de la cantidad de estudiantes, y A es el array que tiene los números enteros. Entonces vamos a hacer un console log de lo que trae K y un console log de lo que trae A. Recordemos que esto es simplemente una práctica que he ido tomando para poder detectar qué es lo que nos va a pasar la plataforma. Entonces, en la primera opción K es 3 y A es este array, y en la segunda K es 2 y A es este array. Listo. Entonces vamos a escribir el código acá en esta función. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable llamada puntuales, pero como la vamos a escribir en inglés, que es una buena práctica, pongámosle simplemente good students, como estudiantes buenos. Good students va a ser igual a 7. Listo. Luego vamos a recorrer el array, vamos a hacer un ciclo for para recorrer desde i que vale 0, y mientras que i sea menor a .length, o sea la longitud del array, vamos a poner, bueno, inclusive no necesito ver la longitud del array. No, sí la necesito ver para saber cuántos estudiantes son. Entonces vamos a ponerle i más. ¿Listo? Vamos a poner acá lar.length. Entonces vamos a preguntar dentro de este ciclo que si array en el índice i, o sea, si cada elemento es menor a 1, entonces vamos a decirle good students más. Quiere decir que en esta variable vamos a ir acumulando los estudiantes que llegan a tiempo, los buenos estudiantes. Bueno, que esta variable debería tener otro nombre, pero bueno, no importa por ahora. Después de que terminamos ese ciclo for, es más, podríamos inclusive acá un console.log de good students, solo para tener esa certeza. Entonces si ejecutamos el código nuevamente, por ejemplo, acá son 2 estudiantes que llegan a tiempo, y acá también son otros 2. Entonces vamos a correr el código. Me debería devolver 2 veces 2 estudiantes. Sí, efectivamente, listo. Entonces ahora que ya tenemos los estudiantes que llegaron a tiempo, vamos a hacer una condición donde vamos a preguntar que si los estudiantes que llegan a tiempo son menores a K es como el número de estudiantes que el profesor pide como mínimo, entonces vamos a retornar yes, o sea, se cancela la clase. Pero si no, pues vamos a retornar que no se cancela la clase. Punto y coma. No es obligatorio ahí, pero es buena práctica incluirlo. Entonces vamos nuevamente a correr el código.
Bueno, acá me dice que pasó el caso de prueba, vamos a correrlo con todos los casos y perfecto, ahí tenemos el ejercicio resuelto. Sin embargo, ahí tenemos ya resuelto el ejercicio. Sin embargo, hay una forma en la que podemos simplificar un poco más el código. Entonces, esta es la respuesta para las personas que quieran ver cómo se soluciona. Pero todas estas 5, 7, 9, 10, estas 11 líneas de código se pueden resumir rápidamente en algo más pequeño y es lo siguiente. Nosotros podemos recorrer un array para hacer esta condición así de esta forma, o nosotros podemos utilizar algo que se llama filter. Filter es un método de los arrays introducido en ECMAScript 6 que permite recorrer el array y filtrarlo con una condición. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente le decimos a, que es el array.filter, y entonces le vamos a pasar como parámetro un number y le vamos a decir, para cada elemento del array filtreme donde el número sea menor a 1. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es que vamos a filtrar todos los elementos que sean menores a 1. Pero obviamente esto debemos guardarlo en una variable, entonces vamos a ponerle la variable goodstudents, voy a ponerla acá. Goodstudent va a ser igual a a.filter. Voy a borrar estas líneas de acá. No es más, ni siquiera las voy a borrar, las voy a comentar para que ustedes puedan ver la diferencia, de cómo queda el código más simplificado. Entonces, goodstudents es simplemente un filtro del array que me devuelve solo los números menores a 1, o sea 0 y los negativos. Entonces ahí ya me ahorré toda esta línea. Y ahora lo que voy a hacer es que en vez de retornar yes o no, bueno, vamos a poner un console log para que ustedes puedan ver que efectivamente me devuelve dos veces el número 2. Bueno, aquí me devuelve, qué pena, aquí no me devuelve 2, sino que me devuelve un nuevo array. Uy, me perdí. Acá. GoodStudents es un array que me va a filtrar, es decir, va a tomar el array original y lo va a filtrar devolviéndome solo los elementos menores a 1. Entonces, como podemos ver acá, me devuelve -1 y -3 y 0 y -1. Que son -1 y -3 acá y 0 y -1. Entonces ahora yo lo que debo hacer pues ya tengo el array, sé cuántos estudiantes hay simplemente con el método .length. Entonces acá, si yo quisiera imprimir como lo imprimimos ahora, que devolvía 2 estudiantes, simplemente le digo .length gth. Si yo corro el código, nuevamente me va a dar 2 y 2, que son los estudiantes puntuales. Bueno, entonces ahora simplemente lo que va a cambiar acá es que yo, en vez de hacer esta condición de la parte de abajo, lo que voy a hacer es retornar un operador ternario. ¿Qué es un operador ternario? Simplemente un condicional, es como esta condición donde validamos, si se cumple una condición, haga esto, pero si no se cumple, haga lo otro. Entonces simplemente esa operación ternaria se devuelve así. Si goodstudents.length gth, si la cantidad de estudiantes puntuales es menor acá, o sea al número mínimo de estudiantes que el profesor exige, entonces el operador ternario tiene estas palabras, o tiene estos caracteres, el signo de interrogación y el 2 puntos. El signo de interrogación es para decir si esta condición es verdadera, entonces meta lo que quiera hacer acá, pero si la condición es falsa, meta lo que quiera hacer acá. Entonces, por ejemplo, si la condición es verdadera, pues vamos a retornar un yes, pero si la condición no es verdadera, pues vamos a retornar un no. Entonces, simplemente lo que estamos cambiando acá, como pueden ver acá, la condición es tal cual, solo que se resuelve a una sola línea. Entonces simplemente acá le vamos a decir que me retorne esto, punto y coma, y vamos a correr el código. Listo, aquí pasó. Y nuevamente, bueno, antes de enviar el código vamos a borrar el código comentado. Entonces noten cómo todas estas 10 11 líneas de código
se convirtieron solo en 2 lineecitas. Entonces vamos a enviar el código y ahí paso todos los casos de prueba. Perfecto. Entonces, como puedes ver, cuando uno desarrolla un algoritmo, pues la idea es que uno primero piense en una solución práctica, que no necesariamente va a ser la más óptima, pero ya después de que el ejercicio está resuelto, ya uno puede pensar cómo lo puedo optimizar. ¿Será que hay funciones nativas del lenguaje de programación que estoy usando que me permitan acortar el código? En este caso, en JavaScript lo podemos hacer de esa forma. Hay otros lenguajes que también van implementando funciones así como map, filter y reduce, que van permitiendo hacer estos ejercicios de una forma más corta. Entonces espero que te haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión.